Antonio, yo no sé cómo arrancar ante tu currículum académico, ¿eh? Donde en más de 100 folios se condensa tu trayectoria universitaria, académica, docente, teniendo tan poca edad como la que tienes. De ahí que me apabullo a la hora de decir por dónde cojo el principio, o por dónde arranco, o por dónde entono. Está cierto que a veces la literatura que nos define, bueno, pues puede estar con más o menos contenido, fácil o no tan fácil. Pero en tu caso, he visto, porque me he dedicado a leerlo con cierto detenimiento, desprende una policromía en conocimientos, en saberes, en inquietudes, que pocos currículos de 100 folios dan un perfil tan completo en una persona como es tu caso. De ahí que no tengo sombrero, podría tener un capirote, cosa que te es familiar, me quitaría el capirote y te diría, muchacho, ¿dónde te viene tanta inquietud por saber? Pues Paco, yo creo que viene de nacimiento y viene de... Yo siempre me defino como una persona de naturaleza inquieta y trabajadora, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Claro. Al final en mi casa me han inculcado la cultura del trabajo, pero es que también yo aprieto también en ese sentido, ¿no? Mi hermana es profesora de Historia en la Universidad de Málaga y en ese sentido ha sido una de mis principales influencias en mi vida, ¿no? Pero después yo me he arreglado solito, que tampoco necesito Claro. que venga de fuera. He pasado por muchas cosas en mi vida, ¿no? He pasado, a pesar de, como tú dices, bueno, que ya voy cumpliendo años, pero digamos que tuve una carrera laboral muy vertiginosa, porque empezó con 20, 21 años, entré en el mercado del arte, a trabajar en Madrid en el mercado del arte. Claro, eso me ha dado tiempo para que pasen muchas cosas en mi vida a lo largo de estos años. Es decir, que primero, en tu inquietud, evidentemente, la formación, pero no la formación para enseñar, sino la formación para ejercer, como profesional, entraremos en materia, arte, tasación, pero luego se te aparece el magisterio, la historia del arte, entre otros saberes, y ahí, pues bueno, me imagino que confluye ese manantial que es tu currículum, donde se plasman, pues, digamos, las fuentes en donde has bebido y nos das de beber. Y nada menos que, hablando de la familia, como ya bien has dicho, tu familia, aunque tu hermana Mercedes, pues también es experta en temas histórico-artísticos, a lo mejor algo Un poquito más raro, te pero... podría influir, Sí, sí. pero en tu casa, tu padre Francisco y también tu madre Mercedes, antecedentes, digamos, tan proclives con el conocimiento y con el mundo de la universidad, no lo hay. No lo hay, pero sí que te voy a contar un pequeño detalle, Paco, que no te lo conté en su momento. Mis padres eran personas que tuvieron que trabajar para salir adelante, ¿no? En vez de emigrar a Barcelona como el resto de mi familia, emigraron de Antequera a Málaga. Antequeranos. Sí, exactamente. Vale. Pero mi abuela paterna realmente, la verdad, porque falleció y mi abuelo se casó en segunda nupcia, allá por los años 30, fue una mujer que fue enfermera y farmacéutica en Málaga. Ah, amigo. Entonces, claro, ahí también tenemos cierto pozo intelectual, que después ella se fue a vivir al campo, se casó con mi abuelo, dejó toda su carrera profesional, de hecho falleció en el campo de una pulmonía, ¿no? Sí, sí, pero claro, que digas hoy, en el 2021, que tu abuela era farmacéutica y tuvo carrera universitaria, eso en los años 30 Claro. del pasado siglo, habría que ser, no sé, muy retrospectivo para decir que ella era una número uno en su época. Totalmente, totalmente, ¿no? Y de ahí creo que vienen muchas cosas también, ¿no? Eso es interesante, las cosas pasan por algo, evidentemente, ¿no? A todo eso hay que sumar que yo soy una persona de naturaleza curiosa, ¿no? Y que la vida me ha ido llevando por muchas cosas. Yo nunca quise dedicarme a la educación, es curioso, que eso llegó después. Me gustaba comunicar, sí que es mi gran pasión, seguro, siempre lo ha sido, la comunicación. Pero es verdad que la educación llegó después como colofón de muchas cosas, ¿no? Que es lo que me dedico actualmente. Pero tardó en llegar, ¿eh? La educación tardó en llegar como prácticamente 16, 17 años. Eso es bueno, y verás por qué. Yo que también balbuceo en temas educativos, ¿no?
Y es que para educar hay que experimentar antes, ¿no? Cierto, muy cierto, ¿Eh? muy cierto. ¿Cuántos vemos en el mundo universitario que se lanzan a la docencia sin haber tenido un periodo? Totalmente. Mira, te voy a contar otra cuestión. Hace poco tuve, Paco, creo que lo comentamos el día 16 de junio, tuve la oposición de mi plaza, ¿no? Y me dijeron en la Universidad de Granada que yo tenía un perfil como muy particular, ¿no? Y yo les conté una pequeña anécdota que decía Antonio Banderas, que cuando presentó el pregón de la Semana Santa de Málaga, Melanie Griffith le decía que no hablase de sí mismo. Y yo en la plaza le dije, mira, es que yo no, lo intento pero no puedo hacerlo. Yo al final me tengo que contar a mí mismo qué es lo que tú estás comentando. Porque tú eres el protagonista de tu vida. Totalmente, totalmente. Claro. Y al final yo soy incapaz de mis clases, en mis libros, en las citas que escojo en el comienzo de cada libro, en lo que hago, yo soy incapaz de dejar de contarme a mí mismo. Para lo bueno y para lo malo, ¿no? Eso tiene sus cuestiones, sus múltiples lecturas, pero a mí me cuesta hacerlo, ¿no? Yo no sería capaz de dar una clase sin esas vivencias. Es decir, yo llegué a la universidad después de 16 años prácticamente, haber vivido muchas cosas. Estoy contigo, ¿verás por qué? Porque cuando vamos a algunas charlas más o menos magistrales, estas se cargan de muchas notas, de muchas referencias, y a veces abunda lo ajeno. Totalmente cierto. Y dice uno, bueno, este o esta, que tanto aparenta saber porque está continuamente referenciando, que tiene de cosecha propia. Lo entiendo. O sea, yo mis clases y mis conferencias, digo, un día me va a pasar algo, igual que hoy nunca traigo papeles. Yo llego a mis clases, nada más que llevo imágenes y no llevo papeles. Entonces, pero también creo que tiene que ser así. Creo que los docentes tenemos que hablar de mutuo propio, no podemos basarnos en un guión. Ojo, aquí una idea también importante. Yo valoro mucho el docente comunicador. Ahora se critica mucho que el docente tiene que ser guía y yo creo que el docente tiene que ser también comunicador. Y ese cúmulo de experiencias tiene que ser importante para construir la materia que estamos viviendo. En mi caso, que ahora, por ejemplo, doy una asignatura muy chula que es de cultura andaluza, ¿no? Que viene como anillo al dedo para toda mi experiencia vital. De hecho, proyecto mi yo poético continuamente, ¿no? Insisto, soy incapaz de evadirme en ese sentido, ¿no? Llevamos 5 minutillos, ha salido Campanilla, ha salido Antequera, todavía no ha salido Granada, aunque sí, digamos, de manera indirecta porque es donde tú ejerces tu magisterio universitario, Campanilla, lugar de nacimiento, ¿no? Sí. Vienes al mundo, como ya has dicho, pues una familia trabajadora, oriunda de Antequera. La textil. La textil, como tantas personas. Exacto. Eso era como el amoníaco. Como enfrente, ¿no? Frente por frente. También, exacto. Tu padre Francisco, tu madre Mercedes, dejan Antequera, vienen a por mejorar la calidad de vida. Qué bueno que se quedaran en Málaga, no como muchos otros que en los años 50 y 60... Toda mi familia emigró a Barcelona. Ahí estamos. Todos los hermanos de mi madre, todos emigraron. Claro. Mi familia viene del campo. Trabajaba, mi familia materna vivía en La Vega, Antequera, y mi familia paterna vivía en Gandía. Con todo lo bueno y con todo lo duro del campo, evidentemente, ¿no? Y como tantas familias, pues muchos emigraron. De hecho, todos mis tíos, mis primos están todos en Barcelona. Yo soy muy catalán para ese sentido, para según qué cosas. Que eso también es importante, ¿no? Porque mis primos o primos segundos que han nacido allí han adquirido otro tipo de valores, ¿no? Pero nosotros vinimos a Málaga, todo el mundo piensa que yo soy antequerano. Sí. Es curioso, es mi leitmotiv de Antonio Fernández Parada de Antequera, ¿no? Y no lo soy acunado, de familia. Te pasa igual que a mí, no con relación a Antequera, sino con relación a un pueblo más pequeñito, Casarabonela. Yo nací como muchos malagueños en la avenida del Camino Antequera, Carlos Haya. Pero claro, Casarabonela la tengo en la boca y en el alma. Y me imagino que cuando hablamos de Antequera, aunque tú, pues nacieras, no sé, ¿también en Carlos Haya? Nací, creo que nací en el materno ya. Ah, míralo. Creo que nací ya en el materno. Mira por dónde, en el Arroyo Los Ángeles. Exactamente, sitio particular también. Con lo cual, ¿cuántas veces cuando vemos sitios con identidad, con apego, con nostalgia, con cariño, pues casi lo hacemos nuestro. Y ese nuestro lo extrapolamos de tal manera a los demás que los demás nos dicen, no, es que Totalmente. Y además yo investigo, yo escribo sobre Antequera y me he relacionado mucho con Antequera, he hecho mucha vida social en Antequera, ¿no? Soy miembro de la Real Academia de Antequera, ¿no? Que por cierto es uno de los grandes privilegios que he tenido en mi vida. Pero además me pilló hace ya como 2 o 3 años, como que muy jovencito, ¿no? Yo siempre pensaba que estas cosas solo pasan cuando te vas a morir, ¿no? Con perdón, pero es que es un homenaje y de repente te dicen que te nombran académico, ¿no? Fíjate. Suena como súper importante, ¿no? Es bonito, Paco. Yo no he llegado a ser académico de Casarabonela porque no hay academia, pero fui pregonero de las fiestas de Casarabonela. Qué bonito. Desde el balcón parecía que yo, bienvenido Mr. Marshall. Totalmente. Y toda la gente allí, bueno, historias que
guardamos con mucho cariño como tú Mira, te voy a guardas. contar no es una maldad, ¿Por qué? porque se resiste, el famoso pregón de la Semana Santa Antequera, Anda. se resiste, es una cosa que se resiste. Para ti. Para mí se resiste. Ya llegará. Se resiste. Eso mismo me decían a mí con el de Málaga. Que llegará. Qué bueno. ¿Y qué pasa? ¿Que lo tienes ahí? Pues mira, en el fondo creo, yo ya tuve la oportunidad de dar el pregón de la cofradía, de la que fue mi cofradía durante muchos años Antequera, ¿no? Ahora sí que creo que tengo experiencia para hacer un pregón digno y bien entonado y bien contado y que sea mío. Vale. Ahora creo que sí. Hay una Además, etapa, ha habido sí, un relax, ¿no? tiene que haber... El momento. Tiene que haber, para que eso esté bien hilado, no vale cualquier pregón. Yo creo que para eso soy muy crítico, porque le doy mucha importancia a la comunicación. Es una de mis grandes pasiones, de hecho, ¿no? Claro. Y creo que no vale cualquier cosa, y no vale en cualquier sitio. Sí, de hecho, me han llegado a decir cosas en sitios, ven a artear muñecas, a hacer no sé qué. Mira, es que no No puede es que ser. yo no valgo para esto, No tengo conocimiento, claro, ni tengo... ni vivencia, ni Claro. que tiene que ser un pregón No. tan particular en ese sentido. Pero bueno, esas cosas que están ahí, Míralo. he hecho otras muchas cosas, ¿no? Ya ha salido el tema cofrade también. Y esto es nada más arrancar. Pero me quiero quedar con Campanilla, porque ¿qué reporta? ¿Qué significa Campanilla para vosotros con el desapego que había con relación a Antequera? Campanilla, con todo lo que Campanilla entraña, bueno, pues era un lugar donde el crecimiento industrial de Málaga en los años 60, 70, 80, pues despegó. Y donde había, pues, bueno, Interorce, ¿verdad? Con la textil famosa, además, los amoníacos y cuantas otras empresas y cooperativas por allí surgían. ¿Qué recuerdo, qué permanencia tiene Campanilla estando apartada de Málaga, estando apartada de Antequera para Pues mira, tu ahí persona? tengo un recuerdo y es un recuerdo que lo tengo muy, muy interiorizado, que es algo muy curioso. Ahora no sé, mira, hago un inciso, en la legislación francesa está intentando proteger el patrimonio sensorial. Anda. Y lo vas a entender ahora perfectamente. Yo cuando me preguntan, por ahí he tenido la oportunidad de estar en Ecuador, en Brasil, me han preguntado alguna vez, algo parecido a lo que tú me preguntas, y yo le he dicho, yo vengo de una tierra que huele a ladrillos tostados. Ole. Y es bonito, y Claro. efectivamente, es que mi tierra, Claro. donde yo viví de pequeño, que no tenemos patrimonio, que no tenemos arte, tenemos un olor a ladrillos tostados que seguimos teniendo en la actualidad, Claro. ¿no? Las fábricas de cerámica, de ladrillo, están muy cerca del barrio, ¿no? Es cierto. Eso es incluso más acusado que el olor de la sal marinera. Claro. ¿No? Ese olor a ladrillos tostados, ¿no? que huele mi tierra, ¿no? Que pega, que es campo. Es verdad, no me acordaba yo Pues ese sigue existiendo. de esa identidad. Sigue existiendo, ¿no? Y ese patrimonio sensorial efectivamente existe, ¿no? Y para mí Campanilla, he tenido como el barrio, al final yo era una persona de naturaleza inquieta, el barrio se me quedaba pequeño, eso es indiscutible, Normal. pero yo tengo los mismos amigos de hace 37, 38 años. Yo tengo Claro. amigos que son de hace 38 años, Hombre. ¿no? El niño está correteando por allí, si no, Exactamente. ahí están los institutos, ¿no? El colegio. El colegio, el instituto, todo, pero esa sensación de que me huele mi tierra, es que mi tierra huele a ladrillos tostados. Qué gracioso. Y lo tengo muy acusado, y muchas veces cuando paso por la carretera, no, claro, yo me muevo en coche, me viene ese olor de todavía de alguna de las Aunque fábricas. no huela, pero lo tienes tan... Sigo oliendo, Paco, sigue habiendo algunas fábricas, ya no tienen los tejares como era antiguamente, que eran de leña, son eléctricos, pero sigo oliendo a ladrillos tostados, ¿no? Claro. Entonces eso es una de las primeras impresiones que yo tengo de mi tierra. Tenemos mucha calidad de vida, hemos tenido, Hombre. y siempre hemos tenido, eso sí que es cierto, y además desde que llegó el Parque Tecnológico nos convertimos como en el centro neurálgico de Y es Málaga. verdad. Intentamos hasta tener la independencia y todo en algún momento. Anda, qué cosa. Eso hace alguna vez, lo que pasa es que nos dijeron que el Parque Tecnológico estaba muy bien donde estaba para Málaga, Sí, ¿no? sí, Pero sí, sí. Campanilla ha pasado de tener nada, calles sin asfaltar. Yo recuerdo las torretas en mitad de la electricidad en mitad de las calles, ¿no? Las calles sin asfaltar. La calle donde vive mi madre la asfaltaron los vecinos, la pagaron los propios vecinos, ¿no? Es verdad que el poder jugar a la calle, el encontrarte con la gente, porque yo después me fui y estuve muchos años fuera, ¿no? Claro, Se ve claro. también diferente, ¿no? Cuando vuelves y te relacionas de nuevo con personas. De Campanilla al mundo. De Campanilla al mundo, además que sí, Paco. Si tuvieras que definirte como niño en aquellos años, ¿cómo te autobiografiarías? Qué pregunta más difícil. Me va a resultar una pregunta muy compleja. Quizás incomprendido. Fíjate. Quizás incomprendido, quizás mi naturaleza para muchas cosas era mucho más curiosa, era mucho más abierta. Yo fui una persona siempre con mucho deseo de libertad, desde pequeñito, ¿eh? Mira, te lo voy a contar también para que entiendas este deseo de libertad. Sí, sí. Yo con 3, 4 años tuve una enfermedad y estuve, lo saben las personas, ¿no? Y estuve a punto de morir y estuve en el hospital, estuve 6 meses ingresado en el hospital.
mi hermana y mi madre se intentaban quedar en la habitación y yo les decía que se fuesen a la casa, que yo quería estar solo en la habitación, que no. Ya mostraba con 3 o 4 añitos una circunstancia que... Que la pena para ti. Sí, era una cosa, bueno, que no sé, que yo quería estar solo y que no quería que estuviesen allí, ¿no? Siempre he peleado mucho esa cuestión de la libertad, ¿no? Y insisto, creo que Campanilla me faltaba pues esa vida cultural, intelectual que yo necesitaba. A pesar de que mi hermana me la daba, ¿no? Mi hermana me ponía por delante, pues Semana Santa, pues todo lo que había Semana Santa, Claro. museo, pues todo. Y es verdad que yo era una esponja en ese sentido. No era un alumno brillante en el colegio. Sí. De hecho, los profesores me decían, y me dolió muchísimo, que yo nunca iba a llegar a ningún sitio. Ya ves tú. Hubo profesores que me lo dijeron. También me hubo profesores que me dijeron que no. Pero Que sí llegaría a hacer cosas. Antonio, pues porque te salía del estándar. Y salirse del estándar no quiere decir que no llegues, no, sino que voy a llegar de otra manera. Que es cierto. Claro. Y el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Fue bonito cuando me encontré con muchos de ellos después, ¿eh? Claro. Eso fue muy bonito, Paco. Claro, qué bueno. Bueno, ¿se te hizo tan pequeño, Campanilla de buenas a primeras, con 17 años a Bulgaria o antes hubo otras experiencias? Bueno, de las más acusadas hubo más, pero de las más acusadas fue con 17 años me fui a Bulgaria. Anda ahí. ¿Y qué se te perdió en Bulgaria? Pues se me perdió que estaba muy lejos. Mira, además pasó una cosa muy... Hubo que decirle a mi familia porque preguntaron dónde estaba Bulgaria, ¿no? Y le dijimos, no, Bulgaria está aquí al lado de Francia, por encima de Italia, para ubicarlo un poco en un mapa falseado para que entendiese dónde yo estaba. Pues se fue esas ansias de conocer mundo, de vivir, de no encajar, de necesitar más cosas, quizá llegaba un momento que ese aire de ladrillo no fue capaz de identificarlo con un valor identitario, yo necesitaba algo más grande, ¿no? Claro. Y la vida me llevó a Bulgaria, me llevó a un orfanato, a Sofía. ¿Y por qué a Bulgaria? Pues fue, creo que un cúmulo de circunstancias. Yo andaba buscando opciones, abrieron unas becas para gente joven de voluntariado, opciones que quedaban. ¿Tú habías terminado ya el bachiller? Había terminado casi, pues sí, casi estaba terminando, creo recordar que, porque después, justamente cuando volví, cumplí 18 años, ya en Exacto, septiembre, claro. me fui a estudiar mi primera carrera en Granada, ¿no? Estamos. Fue una experiencia muy ¿Y interesante. allí qué aprendiste en Bulgaria? ¿Qué aprendí en Bulgaria? Aprendí mundología. Aprendí a moverme por el mundo, a comprar billetes de autobús, de tranvía. Solo. Solo. Bueno, que me pasó cuando llegué a Bulgaria, me pararon en la frontera, no me querían dejar entrar al país. Una cosa. ¿Tú eras menor de edad? Yo era menor de edad, exactamente, era Claro. muy jovencito, aunque yo llevaba mis papeles, llevaba las cartas, se suponía que me estaban esperando al otro lado del borde, pero tuve allí, no me dejaron entrar, me tardó un poquito en entrar. Claro. Aprendí en Bulgaria nociones de comunicación en el sentido, porque al final ya había personas, había ingleses, había alemanes, había japoneses, coreanos, franceses, que no hablaban nada de inglés, yo tampoco hablaba, pero nosotros nos entendíamos perfectamente. Recuerdo Fíjate. que hice muy buena amiga con un chaval que era alemán y me contaba que había sido militar, que se había estampado con un paracaídas y que tenía una pensión y todo eso. La gente dice, pero ¿cómo te has podido enterar de todo eso? Y cuando convives con las personas en ese día, recuerdo que hacíamos mochilitas para los niños del orfanato, que las cosíamos nosotros, limpiábamos, ordenábamos la institución. Trabajando en un orfanato. Sí, fue Con cada historia, ¿no? muy duras, porque además, Paco, estábamos ¿Verdad? en un sitio... eso da hasta un poco de pena Me lo contarlo. creo, Pero me sí, lo vamos a... Yo creo que es importante, ¿no?, mencionarlo. Estábamos en un sitio muy, muy duro, un barrio muy duro de Sofía. Claro, Era una Bulgaria que todavía no estaba en la Comunidad Económica Europea. No, y además estaba muy cerca del comunismo. Exacto, Pues esto recién saliendo. Pues tengo 38 años, hace 21 años. Claro, con lo cual estaba en un estado, pues, muy decadente, ¿no? Sí, se notaba. Claro. Y se notaba muchísimo. Yo recuerdo por las noches escuchar disparos en el barrio, era a lo habitual. De hecho, nosotros nos decían que no saliésemos. Estaba muy buen visto la institución en la que nosotros estábamos. Menos mal. La señora en la que estábamos, la directora del orfanato, era una señora... Venerada. Bestial, exactamente, la palabra, Qué venerada, bueno, ¿no? qué Pero bueno. después pasaban cosas, no en mi orfanato, pero yo en el barrio veía a los niños que se los llevaban por la noche para prostituirlos. Eso es duro. Duro, Eso duro. lo vimos allí, entonces, bueno, también aprendes muchas cosas. ¿Te curtiste? Sí, porque además lo que pasa es que después llegué con muchas ganas más de libertad, ¿no? Cuando volví, que inmediatamente poco después me fui a Granada, empecé mis estudios universitarios en Granada. Has dicho primera carrera. Vayamos por partes, yo sé que va a ser muy difícil desgranar esos 100 folios. Granada, ¿por qué? ¿Porque en Málaga no había lo que tú querías? Sí, no, a ver, yo siempre lo cuento, yo estudié, mi primera carrera fue biblioteconomía y después me licencié en ciencia de la documentación. Yo estudié biblioteconomía de vocación, es decir, que yo lo puse como primera opción y no es que, porque mi carrera la mayoría eran rebotados, Vale. la mayoría, la Sí. inmensa mayoría, ¿no? Paco? Gente que no accedía a lo que quería y tenía que encajar Y yo entré con con la intención. la intención.
Porque yo ya, te hablaremos después de esa cuestión, yo ya quería, la vida me tenía que llevar a otro tipo de cosas. Vale. Incluso yo no estudié Historia del Arte en Málaga, por haber estudiado de primera carrera Historia del Arte en Málaga, en aquel momento pensé que no me quería morir de hambre, cuando yo me quería dedicar a la historia del arte, de hecho, y me fui a estudiar biblioteconomía y luego ciencia de la documentación en Granada. Claro. Y en Granada, bueno, pues etapa universitaria, tu primera carrera, me imagino Granada te embruja. Sí y no. Anda. Sí y no, tuvieron muchas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Que en ese ansia de libertad y las circunstancias económicas, yo trabajaba los fines de semana. También. Entonces, claro, yo trabajaba en la hostelería, en los bares por la noche. Recuerdo que... O sea, compaginaba claro, y era las duro. clases. Yo no disfruté de Granada como... A ver, la disfruté también. Ya. Pero mis circunstancias personales y familiares eran diferentes. Porque en casa no había. Sí había, a ver, sí que había... Pero tú querías... Había, lo que pasa es que había, a ver, al final no dejaba de ser un hijo estudiando en Granada, con lo cual a nosotros nunca nos faltó nada en casa, mis padres no pararon de trabajar en ese sentido, ¿no? Pero tu aire de libertad... Claro, claro, que yo ya había empezado a trabajar con 15 años en Campanilla, Claro. ¿no? Porque sería que teníamos Ahora en entiendo. Ahora entiendo. en el pueblo, o en el barrio, que no somos pueblo. Libertad económica también. Sí, lo que pasa es, bueno, pues se torcieron las cosas y era así. Entonces, claro, yo viví una etapa de granadina totalmente diferente. Me cansé mucho también. De hecho, te lo voy a contar, la primera asignatura que yo tuve en Granada la suspendí, porque yo la tenía los lunes a las 8, 8:30 de la mañana y yo había estado trabajando en los bares en Málaga hasta las 3 de la mañana. Muerto. Me acostaba, me cogía un autobús en el primero que había para Granada. Claro, suspendí la primera asignatura que era catalogación, la suspendí, catalogación de materiales librarios, la suspendí en Granada. No fue de las pocas asignaturas que suspendí en mi vida. Bueno. Pero claro, yo llegaba muerto. Ahora sí llegaba, yo llegaba a mi clase a las 8, 8:30 de la mañana. Encima. Llegaba, ¿no? Pero bueno, eso me permitió conocer gente, trabajé muchos años después de la hostelería, fue un trabajo muy acusado, pero me permitió cosas tan bonitas como trabajar de camarero en el Festival de Música de Flamenco de la Alhambra, ¿no? Ahí en Granada, ¿no? Bueno, pues tenía una visión diferente, ¿no? Y lo acusé. Entonces Granada fue un cúmulo de circunstancias. Mundo laboral, mundo de sacrificios, Mundo de sacrificio, mundo universitario, con todas las ideas renovadoras. mundo de la noche. Mundo de la noche, que es muy duro. Y Que la tanto. noche es muy dura. Mundo de la hostelería. Que es muy duro, ¿eh? Yo valoro muchísimo a los camareros, a la hostelería, porque es muy después en Londres trabajé de cocinero. ¿Eso con 22, 23 años? No menos, claro, yo ya he trabajado en hostelería de los 15. Pero digo con el tema universitario y todo lo demás. La hostelería pervivió muchísimo más. Ya, La hostelería- fue después también, ¿no? La hostelería ha sido a lo largo de mi vida, Te daba de comer. nada de comer muchas veces, y además como era una cosa muy, para mí, cuando dejé de servir copa a los bares, a lo mejor trabajaba el boda y bautizos y comuniones en la BBC, ¿no? Me daba mucha libertad en ese sentido, porque al final era una cosa como muy cómoda. Hice más cosas, trabajé en Madrid en el Thyssen, pero sí que es verdad que lo de la ¿Ya no hostelería... hemos ido a Madrid? Nos hemos ido a Madrid, efectivamente. ¿Y qué pasa en Madrid? ¿Granada se quedaba pequeño también? Claro, y, a ver, tenemos que llegar al meollo de nuestro objeto traído. Poco a poco. Claro, porque claro, yo llegué a Madrid con una intención que venía desde mucho antes. Yo decidí irme a Madrid, bueno, no lo decidí tan pronto, pero sí lo que quería hacer. Yo con 15 años decidí que quería ser tasador de obras de arte. Tasador de obras de arte. Vamos a ver. Que somos una especie en peligro de extinción. Antonio, yo con 15 años, y sigo queriéndolo ser, me gustaba ser bombero. Bueno, a ver, Paco, yo de pequeño quería ser paleontólogo. Toma. Yo ya lo tenía como muy claro, de pequeño quería ser paleontólogo, arqueólogo, también fue tuve una etapa muy acusada. Pero yo de pequeño, yo recuerdo que quería ser, también tuve una etapa muy marcada de quería ser paleontólogo. Sí. Quería estudiar dinosaurios por el mundo, descubrir dinosaurios, y tenía mi habitación empapelada de dinosaurios. Qué cosa. ¿Vale? Fue eso, que tampoco fui tan mal, porque pasé de paleontólogo a arqueólogo, y con 15 años decidí que quería ser tasador de obras de ¿Y arte. por qué? ¿Te lo cuento ya? ¿Te lo cuento? Da un acorde. Un acorde, vale. ¿Por qué? Digo un acorde porque Tiene una historia muy bonita. tú lo basas un poco tu destino, llamamos así, Totalmente. ¿vale? En esta película que tengo aquí, que has traído la carátula, El violín rojo, ¿no? De François Girard, ¿no? Y cuando lo has puesto encima de la mesa, Paco, es que aquí está un poco como el cordón umbilical, la columna vertebral de mi existencia, ¿no? ¿Afinamos un poco el acorde primero? Vamos a afinarlo. Yo con 15 años veo esta película Vale. y mi vida cambia. Todo cambia en mi vida. Todo lo que yo esté aquí hoy viene de ese momento que yo voy al cine, al Benis con mi hermana, veo esa película y todo cambia. A partir de ahí todo, pero todo lo que pasó en mi vida, todo lo que ha pasado en mi ¿Te vida. impactó? Todo impactó y cambió mi realidad, mi manera de percibir, mi manera de sentir, definió mi camino totalmente. Vale. En mi vida yo he sido afortunado para muchas cosas y también desafortunado, pero es que claro, laboralmente yo, como ya lo tenía claro de los 15 años, todo me llevó a ello. Vale.
Es decir, con 15 años decidí que quería ser tasador de obras de arte, me fui a Granada, estudié biblioteconomía, empecé a hacer la licenciatura en Ciencia de la Documentación, pedí una beca de investigación de estas que tipo Erasmus, pero dentro de España. Me fui a Madrid, a la Facultad de Ciencias de la Educación, ya estaba en Madrid, que era lo que quería, y eso me permitió estar en Madrid para hacer un máster en tasación y peritaje de obras de arte. Bueno. Con 21 años, 20, 21 años, estaba yo haciéndolo ya en Madrid antes, sí, claro, porque alternaba mi máster. ¿Y todo esto estaba prediseñado en función de la película? Sí. Todo, bueno, todo y todo lo que ha pasado después en mi vida, todo es. No hay nada en mi vida que no tenga que ver con ese acontecimiento, lo cambió todo, todo. Claro, yo llegué a Madrid muy jovencito, empecé a tasar obras de arte muy joven. Hablemos con claridad, porque a lo mejor hablamos de tasación y obras de arte, es aquel experto, especialista en poner valor a las obras artísticas. Y en peritarlas. Y en peritarlas. Es importante, que tienes que saber lo que tienes entre manos, si es antiguo o no, para poder. El precio es lo de menos. Claro. Pero para llegar al precio tienes que saber otras cosas. Por ejemplo, yo tengo en mi casa, que me viene de la época de mi tatarabuela, un cuadro que... Y no sé por dónde cogerlo en cuanto al valor que tiene, ¿no? Y me voy a ese experto, tú en este caso, y te digo, Antonio, mira lo que guardo como un tesoro en paño, que sé que es un tesoro, pero no sé cómo valorarlo, no sé ni siquiera cómo se cuantificaría. Qué difícil es cuantificar el arte, ¿verdad? Sí, pero se puede. Se puede. Todo tiene valor en esta vida. Y tú eres ese tasador que le pone valor a la pieza que y te te han digo puesto. además, y te intento decir lo que es. A ver, aquí entra en juego varias cosas, ¿no? El historiador del arte solo mira la obra por delante. Los peritos tasadores de obras de arte miran por detrás, por debajo de la mesa. Anda. Si yo estuviese ahora mismo en la feria, bueno, en Arco no, pero en la feria en Maastricht o cualquier feria de antigüedades, yo miraría esta mesa y lo miraría por debajo. O sea, que como una carta, tiene anverso y reverso. Totalmente. Las obras de arte todas mienten por delante, todas. Por detrás no miente ninguna. Vale. Y entonces eso es lo que hacemos los peritos tasadores de obras de arte. Amigo. Que todo eso viene desde la película, que después te lo contaré, que pasa algo, y a mí aquello me impactó tanto que llevó a esa obsesión por saber lo que tenía entre las manos. Es complicado peritar. Mi especialidad era historia del mueble. Yo soy especialista en historia del mueble, historia de las artes decorativas, ¿no? De hecho, mi primera tesis doctoral es de historia del mueble, ¿no? De estas cosas, que es una cosa un poco rara, que fue una de mis grandes pasiones, y lo es, y lo sigue siendo. Como sigamos, que vamos a seguir, las 40 cartas de la baraja, Antonio, se me van a quedar cortas. Vamos a tener que utilizar los anversos y los reversos para poner 80 caras, ¿no? A tu vida, ¿no? En este caso concreto, historia del mueble, historia del arte del mueble, tasador de obras de arte. En Madrid se cuece todo ello. Incluso has trabajado en el Thyssen. Trabajé en Madrid, mi primer trabajo fue en el Thyssen de auxiliar de sala del Museo Thyssen de Madrid. Y además trabajaba, que para aquello en Madrid es como el Burger King un poco de las humanidades, pero yo era la persona más feliz del mundo, porque fue duro, porque al final trabajaba los fines de semana, estudiaba toda la semana y trabajaba los fines de semana en Madrid, pero yo ya estaba rodeado de obras de arte. Y recuerdo, te lo podría haber traído como recuerdo importante, yo cogía los temarios de las asignaturas de historia del mueble, de historia del marfil, que por cierto, soy también especialista en historia del marfil, que me encanta. ¿Otra carta? La historia del marfil, la porcelana, me encanta también, ¿no? Pues yo me metía mi apunte en chiquitito en el folleto del Thyssen y me lo estudiaba para los exámenes, para los trabajos de la escuela, me lo estudiaba en el Thyssen de Madrid, ¿no? Qué bueno. Y fue una etapa muy bonita, porque conocí muchas personas. Yo me aislaba mucho porque el Thyssen no dejaba de ser un patio de vecinos, porque pasaba muchas horas allí encerrado, pero sí que es verdad que para alguien que no había estudiado historia del arte, poder estar ya rodeado de obras de arte, claro, al final el arte lo ha marcado toda mi vida, Claro. desde pequeñito. ¿Tú te puedes imaginar cuando trabajabas por entonces en el Thyssen de Madrid que Málaga iba a tener un Thyssen? No. Qué bueno. Nunca. No, y estoy contento en ese sentido, estoy contento. Con todas sus carencias, porque hay muchas, Claro. pero sí que es cierto que es importante. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Porque tú, que eres sensible por pasión, devoción y obligación al arte, que Málaga va a contar con tanto patrimonio artístico y cultural. No hemos puesto las pilas. Eso te iba a decir. No hemos Esa puesto Málaga, como decían, la sultana, la bravía, la de una sola taberna, o la de una sola, muchas tabernas y una sola librería. Es cierto. Y de buenas a primeras contamos los museos y los sitios culturales pues por decenas, ¿no? Yo soy... A ver, yo me siento muy malagueño, ¿no? Y esto después cuando lleguemos a Londres, si llegamos en algún También, momento, claro. Yo antes no me sentía tan andaluz. Y desde que me fui a Londres, estuve mucho tiempo viviendo en Londres, amigo. me sentí como muy andaluz, muchísimo. Fíjate. Se marcaron mucho esos rasgos identitarios, ¿no? Y Málaga tuvo mucho que ver. Empecé a echar mucho de menos mi tierra, pero no solo Málaga, sino Andalucía en general, el andaluz, como aquí vivimos, ¿no? Dimensionaste tus orígenes. Sí, totalmente. Qué Y los ubiqué.
Y después me dediqué a trabajarlo, ¿no? A enseñarlo, ¿no? Pero fue importante porque yo nunca había sido consciente. Claro, En Madrid no me pasó. claro. Tuve que ir a Londres a pasar calamidades Claro. para ser consciente de eso, ¿no? ¿Y Londres fue después de Madrid? Londres fue después de Madrid. Pasaron muchas cosas. en ¿Seguimos todos lados. tocando el violín? Seguimos tocando el violín, seguimos tocando el violín. Bueno, Madrid dio mucho de sí. Madrid, los años de Madrid, claro, yo llegué a Madrid muy joven, con una personalidad ya muy acusada, pero claro, yo quería comer el mundo. Yo con 20, 21 años ya era tasador de obras de arte. Es decir, además que yo en la primera casa de subasta que hice práctica me quedé trabajando, ¿no? Es curioso porque cuando fuimos a matricularme, mi hermana vino conmigo y ella pensó en algún momento, pasamos por Durán Subastas de Arte y dice, hay que ver si trabajas aquí algún día. Anda, por Dios. Y trabajé allí, empecé a trabajar allí, las cosas estaban... Bueno, tú has sido tasador hasta de las obras de arte de Roca, en el caso Malaya. Sí, sí, eso llegó, fueron circunstancias, de hecho eso llegó después de Londres. No me lo esperaba, nunca me lo esperé lo del No caso serías Malaya. tan malo. Sembré mucho, no voy a decir si bueno o malo, sembré mucho. Un Sí. juzgado no pone a un tasador cualquiera, ¿verdad? Para que perite un patrimonio Claro, y como era el de además Roca, ¿no? No te lo esperaba, yo no, ahí eso no sabría decirte, porque fue en Tostanda, la primera fue en 2012, 2013, no me lo esperaba, porque yo viví, claro, a ver, no me lo esperaba. Sí que es cierto que hay un pozo, Paco, yo en Madrid sembré muchísimo, Claro. con todo lo bueno y con todo lo malo, porque al final no dejaba de ser un tasador de obras de arte con 21 años, que tenía que demostrar a todo el mundo que era el mejor. Exacto. Entonces trabajaba de lunes a domingo, siempre estaba cansado, estaba enfermizo continuamente, claro, era curioso porque lo que yo quería, que era ser tasador de obras de arte, de repente se mezcló con el querer ser el mejor, tener que aparentar ser el mejor, trabajar continuamente, Con otras inquietudes, con otro tipo de inquietudes. porque no te supuesto. quedabas solo seguro con la margarita o la flor de Claro, ser tasador. eso fue un problema también porque yo ya quería escribir, de hecho mi primer libro salió en 2012, pero yo ya había escrito mi primera conferencia, la había dado mucho antes, entonces claro, empezaron a llegar trabajos de escribir, de publicar, Te agobiaste contigo mismo. Sí, me cansé muchísimo y de repente todo colapsó, pero además de una manera, lo que me apasionaba dejó de apasionarme. Te entiendo. Y fue en la coyuntura, la sala que yo trabajaba cerró en 2008, el 31 de diciembre de 2008, que nos lo dijeron, por cierto, el día... Te lo voy a contar también porque esto es importante. Cuando mi sala cierra, donde yo trabajaba en una sala con sede en Madrid, en Barcelona, yo estaba dado de baja porque tenía inflamación en el hígado y estaba en mi casa acostado. Claro. Y nos llaman un 22 de diciembre para decirnos que la sala cierra, ¿vale? El día de la lotería, imagínate. Fíjate. Y recuerdo de levantarme de la cama muerto, porque estaba muerto con inflamación del hígado, irme a la sala y empezar a llamar, que iba prácticamente en pijama, a llamar a clientes, porque querían cerrar la sala con no sé cuántos millones de euros de obras de arte, de mercancías artísticas. Allí había que llamar, había un poco ¿Pendientes de gestión? bueno, por lo menos que se las llevasen. Claro. Entonces, y lo recuerdo como una experiencia como muy dura, porque además yo ya estaba muy cansado, que es curioso cómo me tumbó el cuerpo, ¿no? Me dio inflamación del hígado, me tumbó Te 3 dio un meses. aviso. Me tumbó 3 meses tumbado a la cama y de hecho salí en esos días para cerrar la sala. ¿Y Londres fue, por tanto, un revulsivo, un cambio de aire? Londres fue, mira, yo me fui, lo voy a decir, me fui a Londres por narices, porque todo me fue mal en Londres, pero aprendí muchas cosas. Me fui a Londres justo después de... Pues esto fue en 2008, en 2009, en mayo, junio, que fue una procesión extraordinaria de la Virgen de la Trinidad. Me esperé que fuese la procesión extraordinaria de la Virgen de la Buscaste Trinidad. una fecha. Y me fui justamente después a Londres. Estaba muy quemado del mundo del arte, claro, yo había visto lo mejor y lo peor del mercado del arte. Había visto el mundo de las falsificaciones, de los robos, ¿Hay muchas tuberías? las que quieras, todas, y además malolientes. Y además malolientes. Bueno. Vi cómo se firmaban cuadros en las casas, cómo... A ver, el mercado del arte en España no tiene legislación, es muy poco transparente. Eso es peor para nosotros, Claro. porque al final los coleccionistas internacionales no quieren comprar en España porque no ofrecemos seguridad y además, con toda la cara del mundo, los catálogos te dicen que es única y exclusivamente responsabilidad del No cliente. se quiere comprar en España. No quieren porque no ofrecemos ningún tipo de credibilidad. ¿Qué garantías? Vale. Claro. Si tuviésemos Te ocasión- quemaste. Me quemé muchísimo. A Londres, venga. Me voy a Londres y me voy a Londres a fregar platos. Muy bien. Pero así Es directamente. que eso limpia mucho. Pero además, hasta las 6 las 7 de la mañana. Seguro. Fue una cosa como súper ¿Vuelves dura. a la hostelería? Vuelvo a la hostelería, que siempre fue... El caballo de batalla. Totalmente, siempre me estuvo dando de Bueno. comer, ¿no? Y el primer trabajo que tuve en Londres, pues eso fue... Bueno, de hecho recuerdo que llegué de madrugada un día a Londres a las 4 o 5 de la mañana y cuando me levanté dije... Madre mía, me habían ofrecido irme a Barcelona en mi sala de subasta y yo no quise. Vale. Estando en Londres me llamaron para dirigir 2 casas de subasta, para dirigirlas. Claro. Y yo les dije que no, que estaba muy cansado. No que- querías cargarte. No, y además que en ese momento ya estaba muy quemado del mundo del Exacto. arte, mi vida no... A pesar de ser tan vocacional, ¿no? Sí. Pero me peleé con el arte totalmente. ¿Un año? 1 año y 3 meses, justo, contados además. ¿Y qué fue lo que te hizo venirte al continente? Pues me hizo... Aunque el continente también es Londres. Lo digo desde el punto de vista más territorial. Aunque ahora ellos ya no son Pues Europa, mira, claro. en Londres
pasaron muchas cosas, me pasaron muchas cosas malas. Yo me encontré con lo peor de Londres, como la explotación de los, no sé, no dejaba de ser un inmigrante, que te pagaban 4 y pico la hora. La sociedad inglesa no es lo que parece, es una sociedad muy clasista. Yo llegué a un momento, claro, porque yo que estaba en Londres, decía, bueno, pues igual puedo hacer un máster también de mercado del arte internacional. Llegó un momento que me di cuenta que no era capaz de aprender el inglés que necesitaba para hacer eso. Estamos. Pero también hubo una cosa que, de nuevo, me volví a cascar otra vez y me dio otra vez inflamación del hígado por segunda vez en mi vida y me volví a tumbar. Detalle importante. Digamos que tú los nervios los concentras en las aquel momento, tripas, ¿no? sí. Después incorporé la meditación a mi vida y incorporé otro tipo Y de eso ha cosas. sido un alivio, ¿verdad? Totalmente, Qué totalmente. Claro, tú me preguntabas, lo de Londres, mira, al final pasó yo creo que lo mismo que con 15 años, ¿no? Yo en Londres tomé conciencia que si no escribía, no investigaba, me volvía loco. Y ese año que estuve en Londres sin escribir, sin investigar, estaba como desquiciado. Bien. Emocionalmente. Pero sirvió para ver más luz. Sí. Y también, a pesar de que no había arte en mi vida, pero yo en Londres me permitió, por ejemplo, yo creo que mira, cuando estaba en Londres, es otra historia muy bonita, me dediqué a escribir un diario y se lo contaba por email a mis amigos lo que me pasaba, que se llamaba Los Paradas y London. Ay, qué bueno. Y entonces yo le contaba, un día te los puedo mandar porque además soy muy simpático para contar todas las penalidades que me pasaban, ¿no? Yo termino ese diario cuando me voy a venir justamente, y porque había un turno de ruego y pregunta en el correo, ¿no? Y había un amigo, el primero que aparecía, era Rubén, y le digo, Rubén, se me acabaron los muebles que ver en Londres. Ay, qué bueno. Y terminé así, porque efectivamente me veí tantas colecciones de muebles, tantos museos, tanto, que me empapé mucho de eso. Vale. Después soy consciente que eso me llevó, después hice mi tesis, claro, no cayó en saco roto. ¿La hiciste estando en Londres? La hice llegando después. Llegando después. ¿Tu tesis doctoral? Mi primera tesis doctoral. Que era sobre los muebles. Era sobre muebles, historiografía de la historia del mueble. ¿Y tú ya estabas viéndole la punta al lápiz sobre la enseñanza? Mira, justo lo decidí en el tiempo que estuve en Londres, claro, que me fue todo mal, pero encajé muchas cosas. Yo estando en Londres, que volví en 2010, septiembre de 2010, durante el periodo antes de venir, las semanas antes, ya decidí lo que iba a hacer con mi vida. Entonces decidí que me iba a dedicar a la docencia. Ole, qué bien. Lo malo, totalmente, porque como estaba muy quemado, seguía muy quemado con el mundo de las tasaciones, decidí que me iba a dedicar a la docencia. Y entonces llegué a Londres en septiembre y me matriculé en el grado de Historia del Arte y en el máster para hacer el doctorado en Historia del Arte. Yo hice mi máster en el curso 2010-2011, en 2011 hice el trabajo de fin de máster, hice la tesis doctoral en esos meses de verano también. Bueno. Estuve 3 meses, en 3 meses hice mi tesis doctoral. ¿Y tu hermana Mercedes, cuando ve que tú vas y vienes, Bulgaria, Londres, alguna que otra salida por ahí que se nos quede en el tintero? Vamos a ver, Antonio, te diría. Estuve en Polonia, no te he contado lo de Polonia. Polonia también, Estuve ¿verdad? en Polonia con 20 años. ¿Qué diría tu hermana? Que ella ya sí lo tenía claro en cuanto a la enseñanza de la historia del arte, ¿no? A nivel universitario, ¿no? A ver, Antonio, ¿y todo esto para luego...? Para volver a Málaga, ¿no? A estudiar. O a Granada. O a Granada, que la vida me llevó. Mira, pero en ¿Qué ese te dijo sentido, ella? Mira, ¿O tus no, padres? pero mi hermana nunca me ha dicho... No lo digo en plan recriminatorio. No, pero mira, curioso. Mira, yo estando en Londres, que tuve problemas económicos, como todos los jóvenes que están estudiando en Londres. Claro, yo un momento que le dije a mi hermana, le digo, nena, voy a vender todos mis libros. Y mi hermana me dijo, no puedes, sí. Pero además lo hizo con una cordura. Si vendes tus libros no puedes trabajar como perito tasador de obras de arte. Fíjate, mi hermana para eso ¿Cuántos libros tenías? Tenía muchos y tengo muchos. No los vendiste, ¿no? No los vendí, pero es verdad que, claro, ella lo entendió con perspectiva de futuro, es que yo sin mis libros no puedo trabajar, ¿no? Y ella lo entendió de una manera muy humana, ¿no? Sí. Es decir, no, es que esto no puede ser, ¿no? Y, ¿te ayudó en ese momento? Sí, siempre. Mi hermana siempre me ayudó. Te paró y me ayudaba en todos los sentidos. Siempre me ha apoyado y nunca me ha dicho lo que tengo que hacer. Bueno, de hecho, aunque me lo hubiesen dicho, yo soy como, por desgracia, tengo esa necesidad de hacer lo que yo siento que tengo que hacer, ¿no? Si no, no serías tú. Claro, pero mi hermana es verdad que nunca, ni desde pequeño, ¿eh? Claro. Ni desde pequeño. Te diría entonces bienvenido al club. Sí, de hecho yo creo que, bueno, no sé si se le sorprendió o no cuando yo quise ser universidad docente o no. No le he preguntado nunca, le teníamos que preguntar alguna vez si... Lo cierto es que ves que la docencia puede ser, pues, un objetivo en tu vida, ¿no? Mira, Paco, perdona que te corte. Cuando yo le digo a mis amigos, claro, yo era tasador de arte vocacional y lo había sido con 15 años. Y en un momento de mi vida le digo a mi gente, a mis amigos, es que no quiero ser tasador de obras de arte, ¿vale? Me miraron como diciendo, no puede ser. Vamos a ver. Claro, sí, además fue como de repente el mundo se paró a mi alrededor. Niño, ¿qué te has tomado? Claro, además fue una cosa, no lo entendía porque dice, pero es que no sabes hacer otra cosa. Bueno, que sí sabes hacer otras muchas cosas, ¿no? Claro. Pero es que yo había puesto tanto empeño en mi vida que fue como lo peor que salir del armario. Yo decir a mi familia que no quiero ser tasador de obras de arte, eso sí fue duro. Fíjate. Y fue muy duro porque además fue un trabajo conmigo mismo de tener que reconocer que todo lo que yo había querido ahora no lo quería. Pero bueno, eso forma parte de la evolución humana. ¿Por qué uno tiene que estar siempre encarrilado? Sí, es cierto, es cierto. Es que hay que desescarrilar a veces. Pero fue muy duro, Paco, ¿eh? A mí me resultó emocionalmente muy duro. Me lo creo. Tomar conciencia, es que no quiero ser esto.
Porque estaba aquí en el guión. Estaba el no serlo, ¿no? El no serlo, ¿no? El no serlo, ¿no? El no serlo, ¿no? Claro, es que aquí cabe muchas cosas que contar. Es que yo con 25 años, esto también es duro contarlo, yo ya no tenía sueños por los que vivir. Es que yo ya con 25 años había cumplido todos los sueños que me había propuesto en esta vida. Es decir, yo quería Te habías exprimido mucho, ¿no? Muchísimo. De hecho, claro, subió todo muchísimo. Trabajaba en una casa de subasta, prácticamente trabajaba un puesto de dirección en la casa, era tasador de obras de arte, me invitaban a muchas cosas, movía dinero. Y además una cosa por la que observo, Antonio, en tu persona, es que todo lo que te proponías, al menos lo que se puede contar, lo ibas consiguiendo. Todo llegó, todo. Claro, por eso te digo que llegó un momento en mi vida que con 25 años yo no tenía nada por lo que vivir. Eso fue muy duro también. Fue una etapa muy dura con 25 años. Dice, no, pero claro, es que yo ya había vivido todo lo que yo quería. Yo quería ser tasador de obras de arte, quería trabajar en el mercado del arte, movía todos los meses. ¿Tenías una carrera? Bueno, ya tenía ya dos. ¿Ya tenía la segunda? Ahí era documentación, ciencia de la documentación. Yo ya llegué a Madrid, claro, recuerda, me fui a hacer esa beca para terminar ciencia de la documentación en Madrid. Tenía 2 carreras, ya tenía un máster, ya tenía muchas cosas. Y luego vienes de Londres y te metes con la tercera. Y me meto con la tercera. Historia del arte. Y con el máster que me dio acceso al doctorado. Historia del arte. Esto es historia del arte, por fin llegó. El arte. Por fin llegó. Hay que tener arte. Hay que tenerlo. Claro, te das cuenta al final. Arte con pasión. Con mucha pasión, ¿no? Estuve mucho tiempo que no disfrutaba de las obras de arte también. Eso fue también emocionalmente muy duro. No me emocionaba, no. Me había entregado tanto al arte, a la mercadería artística, que es un tema que da mucho de hablar, que yo veía el arte y no me emocionaba. De hecho, no era material, ¿verdad? No, nada, pero claro. yo dejé de ir a los museos, dejé de relacionarme con el arte, ¿no? Claro. Hice otras muchas cosas por medio, ¿no? Pero, seguro. Pero... Bueno, tercera carrera, espérate, ¿eh? Porque yo quiero seguir con la partitura, si hay partitura todavía sí, hay mucho que contar, en el violín rojo, ¿no? ¿En qué momento tú decides que la enseñanza puede ser ese norte? En Londres. En Londres ya lo decido. ¿Y lo vas materializando cuando vuelves? Claro, tuve que empezar a cumplir. Segunda carrera y tercera carrera. Claro. ¿Y todo eso te lleva a qué año? ¿2015 o 2016? A ver, yo en 2016 yo leí mi primera tesis doctoral el 16 de julio, valga la ¿hoy? ¿16 de julio? No. ¿Hoy 16 de julio? No, esta semana. Esta semana. Pues de 2012 leí mi primera tesis doctoral. Vale. Y realmente, a ver, esos años fueron muy duros económicamente. Yo también seguía trabajando en la hostelería. Las plazas se resistieron, pero en 2016 es verdad que salió mi plaza. Salen plazas, y te presentas. Y consigo mi plaza. Granada. En Granada. ¿Facultad de Ciencias de la Educación? De la Educación. Una cosa. ¿En qué departamento? Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales. Vamos a ver, ¿y eso qué tiene que ver con el arte? Pues, o con las obras. Esto tiene que ver con la tasación. Nada, no tiene que ver nada. Con el violín. Nada, de ahí hasta ahí ahora mismo nada. Ahí se abre otra nueva vía en Granada. Llego a Granada. Yo me había presentado en plazas en toda España, había quedado el segundo en muchísimos sitios, en la Complutense, en la UNED, quiero recordar que en Zaragoza también, en Murcia. Y saco mi plaza de repente en la Facultad de Educación en el Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales. Vuelves a Granada. Y vuelvo a Granada, que me fui muy quemado. Como la canción. Totalmente, ¿no? La he vivido de otra manera diferente, diferente, totalmente. Ahora Granada se me queda muy pequeña. Me apasionan dar esos paseos eternos por Granada, pero me relaciono con ella de otra manera diferente. Espérate, porque yo sé que no solamente se te queda Granada pequeña. Yo he redactado aquí algunos lugares por donde, unas poquitas, porque el centenar de folios da mucho de sí. Pero yo aprecio lugares como Polonia, hemos dicho Bulgaria, El Salvador, Colombia, Brasil, Venezuela, Italia, Ecuador. Bueno, han pasado cosas por el mundo, mira, han pasado cosas muy... A Polonia me fui muy jovencito, eso no hemos hablado con él, me fui con 20 años a Polonia a hacer un curso de polaco, estudiar polaco. Le damos a la retrospección. Que no hablo polaco, de hecho no aprendí polaco, pero fue una experiencia también te marcó. Fue muy interesante, me gustó muchísimo el país y le tengo un cariño muy, muy especial. Todo el mundo habla bien de Polonia. Curiosamente, 15 años después me llamaron de un museo para catalogar un mueble polaco. Digo, no puede ser estas cosas que... Digo, hay que ver que las cosas el que destino tiene muchas... A ver, siempre he querido viajar y he tenido inquietudes por viajar, pero también por trabajar fuera, ¿no? Claro. Estando en Granada llegó la oportunidad de ir a Brasil a dar clase en un máster en Brasil. Luego llegó a Ecuador para dar clase en Ecuador. Estuve 3 meses viviendo en Sicilia, en Palermo, que para mí fue uno de los periodos más maravillosos de mi vida, que por cierto Palermo se parece mucho a Málaga, con lo cual me sentía como en casa. Qué bien. Fueron bonitos esos años. Qué ¿no? bien, qué bien. Qué curioso que, lo has dicho antes, pero que el salir fuera, especialmente a Londres, te dimensionara tu identidad andaluza y malagueña. Totalmente. ¿Verdad? Y eso lo digo porque a lo mejor los que vivimos en esta tierra,
porque no hace falta ser de esta tierra naciendo, tú puedes ser de ella si la amas. Totalmente. Y punto, ¿no? Porque nacer es algo casual, ¿no? Elegir el sitio donde vivir es más voluntario, ¿no? Entonces, qué bueno sería que todos los que, no sé, queramos poner en valor el lugar donde vivimos, salgamos afuera. Es importante. ¿Verdad? Y es importante no solo viajar, sino convivir. Claro. Porque te da... Yo cuando voy a Latinoamérica tiene una calma espiritual que me pone de los nervios, pero es parte de su idiosincrasia, ¿no? Claro. Bueno, todo eso marcaron muchas cosas, marcó mi carácter, marcaron muchas cosas. Sí que es cierto que todos esos viajes, especialmente Brasil, Ecuador, y además oportunidades de la clase en Ecuador, ¿no? Son muy agradecidos para la clase, Claro, totalmente diferente a nuestros alumnos. Y además ya hay de clase de arte, de patrimonio. Eso Claro. sí, ¿Granada te da la estabilidad? Granada me da la actividad totalmente y ciertamente eso es, nunca lo podré negar, me cambia la vida todo. Desde que llego a Granada, todo cambia en mi vida. Curioso porque cuando llego a Granada de repente me llamaron de muchísimos sitios, entre ellos de tu facultad y de tu carrera, para dar clase de sustituto interino, me llamaron muchísimos sitios, ¿no? En comunicación, periodismo. Sí, pero muchísimo, además me llamaron Bueno, serías un magnífico profesor. No solo vida- por el bagaje que atesoras, sino por tu don de comunicación, como se advierte, Me ¿no? gusta, es algo que me gusta mucho, ¿no? Pues Granada trajo la tranquilidad que me apetecía también después de tantos años danzando, de haber trabajado en la hostelería, de había hecho muchas cosas. Yo llegué a Granada con muchas cosas, Claro. que no es que la haya parado, pero bueno, estoy en ello, ¿no? Estoy Claro, intentando claro. para la maquinaria. Profesor, ayudante doctor. Bueno, ahora desde junio ya he contratado doctor, es decir, no funcionario, pero sí indefinido en la Universidad de Granada, con lo cual muy contento, ya te digo, tuve la posición ahora en En junio. 6, 7 añitos, ¿no? Bueno, en menos, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que yo estoy acreditado de contratado doctor desde 2012. Además, Que yo llevo acreditado de muchísimos años. Lo que pasa es que la plaza en estos años, yo entré en Granada en 2016 y la tasa de reposición la cancelaron, con lo cual hasta que no pasaron los 5 años de ayudante doctor, Claro. no han sacado mi plaza de contratado doctor. claro. Bueno, ha llegado cuando tenía que llegar, ¿no? En ese sentido... Sí, pero al mismo tiempo compaginándola con tu espíritu inquieto. ¿eh? Sí, he hecho muchas cosas. Dentro de ese espíritu inquieto está la profesión de tasador, porque seguro que eso es muy difícil de desvincularse, aunque a lo mejor tú Sí. pongas a lo mejor distancias o límites, ¿no? Pero el mundo cofrade te viene de nacimiento, por Sí, tus muy- orígenes antequeranos. Muy vocacional en ese sentido, ¿no? Yo tengo una relación muy intensa con la Semana Santa, muy de amor-odio también, soy muy crítico. Claro. Y soy muy crítico con la Semana Santa Antequera, muchísimo, y además con la propiedad de ser uno de las personas que más escriben de Semana Santa Y a Antequera. mí que me suena ese espíritu crítico que tú aduces conmigo, porque en los años 80, no sé si algo te llegaría, Hubo que apretar, ¿no? alguna llaga conservamos. Pero bueno, es que si no se es crítico, no se está vivo. No, lo que pasa es que no podemos... A ver, yo estoy enamorado. La gente piensa que es que a mí no me gusta la Semana Santa No. Antequera, y no es cierto. La quiero mejorar, Lo que pasa es que me duele. según mi ¿Vale? concepto, claro. Mira, yo cuando fue la famosa exposición de Semana Santa Antequera que hubo este año con la pandemia, fui a la tele a cubrir la noticia ante la Antequera, ¿no? Y yo hice un comentario que además lo hice a propósito. Dice, a mí no me preocupa lo que está expuesto en la exposición, que ya sabemos lo que hay, que es lo maravilloso. Me preocupa lo que no está expuesto. Anda, por Dios. Claro, ¿y por qué? Porque no hemos hecho nada bueno en 50, 60 años, o no hemos hecho nada bueno en todo lo que llamamos siglo XX, XXI. Claro. Eso es una crítica dura. Claro, claro. Eso es una crítica muy dura. Lo que pasa que, evidentemente, para el que no sabe lo que tú sabes, pues a lo mejor lo ignora Claro. y no lo pone de No, y manifiesto. desde dentro, evidentemente, Claro. a ver, lo que hay es muy bueno, pero por eso decía, es que está claro que el palio de la Virgen de los Dolores es una de las grandes joyas de todo el bordado de todos los palios de la Semana Santa de Andalucía de España, y los que estaban allí expuestos en la colegiata. Pero, y lo que no está, es porque no es digno de exponer. Eso es un problema que tenéis los que sabéis mucho. Claro, los que sabemos así por decir, pues bueno, toleramos más, quizás Ya. basada en la ignorancia. Pero sí es cierto que, hombre, la sociedad tiene que poner en valor a aquellos que despuntáis y que podéis ser expertos en ciertas materias y al menos se os escuche. Y se os tenga en cuenta. Ujú. Y lo digo para todas las Sí, por manifestaciones, supuesto, por no supuesto. solamente para el mundo cofrade. Pero cierto es que el saber mucho implica Para eso lo es. una gran carga de sufrimiento. Y yo me considero, Paco, muy apreciado en el pueblo para muchas cosas, creo, ¿eh? Y me lo he creo. hecho muchas cosas y me invitan a cosas y mi opinión se ha tenido en cuenta en la que era mi cofradía, se ha tenido la oportunidad de personas de tirar. El Consuelo, ¿no? En la cofradía del Consuelo, que fue mi cofradía Antequera. desde los 14 o 15 años.
fue el norte de mi pluma. Como Aunque decía. el tirón lo tienes con el Cristo de la Misericordia. Sí, yo ¿El siempre- Nazareno o Cristo? Es crucificado, es un crucificado. Cristo. Yo tengo una relación como muy especial con él, como muy íntima. Sí. De hecho, solo hablo de él cuando voy a dar conferencias, cuando normalmente nunca hablo de él. Me pone nervioso. Es tu amigo. Me pone nervioso, me lo dijiste el otro día, fue bonito, Claro, fue bonito, fue claro. bonito. Aunque en la cofradía está un poco como los morados y los colorados, lo de la Virgen. La Virgen es la que tira, la Virgen del Consuelo es una de las grandes devociones de la ciudad y tiene un tirón en la ciudad, es una Virgen muy populosa. Quizá ahora mismo la que más en toda la ciudad antes que era. No es la devoción histórica, la Virgen del Socorro, pero yo con los años he tenido algo especial con la Virgen del Consuelo. De hecho, hablábamos en su momento, yo desde pequeñito soñé el trono para ella, el trono que tenía que tener, hasta que pudo materializarse, ¿no? Fue una de las grandes obsesiones de mi vida. Qué bueno. Además, obsesión, digo literalmente obsesión, Claro. el que pudiesen trabajar los mejores. De hecho, se buscó lo mejor que había en España, pues se buscó el diseño Javier Sánchez Los Reyes, Manuel Toledano para la talla, Joaquín para lo mejor, es decir, que además no se escatimó en gastos, Claro. No quiere decir que fuese lo más caro, sino lo mejor. Claro. Y lo mejor que se pusieron también profesionales de Sevilla. Ahí está la pasión, a tope. Fue muy bonito y para mí es un proyecto de vida, el torno a la Virgen del Consuelo es un proyecto de vida. Y yo digo a aquellos que somos críticos con el mundo cofrade, viva la crítica en ese mundo. ¿Por qué? Porque pone de manifiesto de que el mundo cofrade está vivo. Totalmente. Peor totalmente. sería que no hubiera crítica. Ya. En Antequera no la hemos tenido durante mucho tiempo. Bueno, ha llegado el momento. Es que Antequera sabe guardar muy bien sus tradiciones. Bueno, para eso va Es muy especial. Con el carácter del pueblo. Claro, es cierto, claro. es cierto, totalmente. Antonio, yo, por sintetizar lo difícil de tu trayectoria, ¿no? 85 capítulos de libros, 22 de ellos, o otros 22 coordinados, 8 libros propios, este que tenemos aquí, Esto sí, hay que Humanidades, tener un poquito coordinado. He Exacto. traído mi último libro. sí, Este lo luego traigo. este que tenemos aquí, Estas cosas raras. Mindfulness. ¿Qué es un Mindfulness? El mindfulness, pues mira, el mindfulness es una corriente que busca un poco el estar aquí ahora presente. Entonces lo que hemos hecho es analizar cómo por medio de las tradiciones y por medio de la Semana Santa podemos cultivar la atención plena, que se llama, que es la tradición correcta de esa técnica. Aquí hay mucha antropología. Aquí hay mucha antropología y mucha meditación. Muy interesante. Mira, el mindfulness surge en torno a los años 80, cuando hay un señor de Estados Unidos que se va a la India y empieza a recuperar las técnicas antiguas de meditación. Se conoce la técnica de meditación vipassana, ¿vale? La meditación vipassana es el gran legado de Buda, Toma. que es una cosa, estamos hablando hace miles de años, ¿no? Claro, claro. Pero que pervive en la India durante 500 años aproximadamente tras la muerte de Buda, pero se pierde la técnica. Pero sí que pervivió en Birmania, Ándale. tal cual, de transmisión directa de maestro en maestro hasta el siglo XXI. Se te queda el mundo chico. Y sobre todo el mundo occidental. Necesito expandirme un poco más. Educación y felicidad en las ciencias sociales y humanidades. Así, bueno, digo 8 libros propios, más de 65 congresos, Sí, algo donde así. has No los he contado, participado, pero sí, por ahí. 11 tesis doctorales actualmente currándotelas Sí, estamos en ello. para estamos- que salgan adelante los de mis trabajos alumnos, estamos de en alumnos ello. tuyos. Proyectos de tasación como el del Museo Taurino, con más de 650 piezas, Museo Taurino de Málaga, que se encuentra en contencioso. Y todo para culminar. Con ello. ¿Cómo termina la película? ¿Cómo termina la ¿O película? en qué momento está la película? ¿En qué momento está la película? Pues mira, la película termina con que el violín cae en las manos apropiadas. Que es bonito, ¿eh? Es bonito. ¿Por qué tiene ese color rojo? ¿No? Te Eso, invito a que la veas claro. porque tiene ese color rojo. Y El rojo de la pasión. sí, y es mucho más intenso, mucho más duro. Te recomiendo que la veas y quizás por ahí las redes sociales que lo Seguro, cuente seguro. para que lo veas. Mira, con 15 años yo veo esta película que trata de la historia de un violín. Es un violín que se hace a finales del siglo XVI y va pasando de mano en mano hasta que en el siglo XX, en ese momento 20-21, si era 20 todavía, ¿no? Se va a subastar, ¿vale? Claro, el violín, ¿qué pasa? Que la historia que se va contando de las personas que lo han tenido entre sus manos es la propia historia del violín, ¿no? Qué bueno. Y una de las escenas finales, que fue, a partir de ahí cambió todo, el violín está en una subasta en Canadá, en Subasta Duval, que aparece en la película, el nombre un nombre ficticio, y se supone que el mayor experto de violines del mundo, que en la película creo que lo ponen como el director de la Filarmónica de Nueva York o algo así, tiene una mesa llena de violines, ¿vale? Y entre ellos está el rojo y el más pequeñito, que es el violín rojo, ¿no? Y los toca todos y coge el rojo, y lo suelta. Ese momento en el que él no fue capaz de darse cuenta, el mayor especialista en violines del mundo, que ese era especial, fue algo sumamente duro. Todo cambió a partir de ese momento. Yo no podía entender cómo un violín tan especial, el mayor especialista del mundo, no era capaz de averiguarlo. Y todo a partir de ahí empezó mi vida, todo cambió con esa escena. Hay guión por delante, ¿eh? Hay guión Ha dado, todavía. ha dado de sí. Seguro, seguro. Y ese violín sigue estando en activo.
Sí, para muchas cosas sí. A otro nivel, a otro ritmo. Ya el mundo de las tasaciones no es mi vida, pero sí que hago algunas de vez en cuando. El arte está imperante en mi vida totalmente y de hecho he vuelto a escribir prácticamente casi todo lo que hago es de arte, ¿no? Por motivos laborales hago cosas de didáctica, pero sí que es cierto ese guión, esa esencia, me he reconciliado conmigo mismo, he dejado de pelearme con el mundo en esta búsqueda de tantas cosas y las he encontrado muchas cosas, he encontrado la calma mental. En mi vida incorporé la meditación, incorporé una serie de cuestiones y todo eso hizo que esa naturaleza curiosa se atemperamentara un poco para algo que es importante, porque al final vivimos acelerados, corremos mucho y yo que soy una persona con una cabeza, para mí es muy fácil escribir, inventar artículos, inventar títulos, Sí. es decir, que todo eso canalizarlo y pararlo y todo eso gracias a cuestiones, ya te digo, como la meditación, ha llegado, entonces ese guión está así, Qué bueno. de manera diferente. Por tanto, es un violín que puede seguir afinado y sonando mucho tiempo. Esperemos que sí, porque además es la cuerda Claro. que mueve, que vibra mi vida. Antonio, que no nos falte tu música, tu violín, tu pasión y tu arte. Muchísimas gracias, Paco.